Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días. Y Nora, qué bien verlas por aquí. Vamos a dar, Buenos días. bueno, muy buenos días, sí. Vamos a dar inicio de las 11. Hoy tenemos dos actividades de mucha información, pero que también va a ser dialogado con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy en esta sesión 7. ¿Cómo les ha ido con el proceso de escritura, con el Veo que algunos ya subieron, les contaba en la anterior sesión. ¿Se acuerdan que hicimos como la valoración general del proceso? Veíamos que algunos todavía faltaban por entrega, ya vemos que han entregado otro más, esperamos que sigan entregando los que faltan, las que faltan, para ir avanzando todas juntas, ¿sí? Que no sea un proceso de quien llegue más rápido es el que le va a ir mejor, ¿no? Sino que vayamos de manera colectiva y atendiendo también según las necesidades que vayan teniendo o dificultades o también bueno, aciertos que vayan teniendo desde cada uno de su proceso, ¿no? ¿Cómo les ha ido con esto, este ejercicio hasta ahora? Quisiera escucharles antes. ¿Cómo se han sentido? Yesenia, Miriam, Nora, Jenny. Pues la verdad es que nosotros nos hemos sentido, yo entre el poco tiempo que hemos estado leyendo y no se nos ha hecho así como tan difícil, se nos pone así un poco la situación difícil, pero por el tiempo. Pero de hecho, una de las razones que nosotros como enfermeras nunca investigamos es la razón tiempo. Nunca hay tiempo. O sea, el trabajo demanda más tiempo de lo que podemos, pero las experiencias que vamos teniendo día a día, en realidad es, viéndolo desde ese punto de vista, creo que es la mejor forma de poderlo hacer, porque ¿quién más que nosotras que estamos allí? Total. Y no solo como en la vida profesional, en el día a día. Nadie nos puede venir a decir, yo te voy a enseñar si yo lo viví, o yo te voy a enseñar si yo he ido viendo cada día cómo va ese proceso. Y porque nos digan, pero es que no existe literatura, es que no hay la literatura y los estudios los vamos a hacer nosotros, pues nosotros somos las que lo vivimos el día a día. Qué bien, Jenny. Qué bien. Es precisamente la esencia de lo que es la sistematización de experiencias y es partir de la práctica de quien la vive. Y es a partir de ahí empezar a generar procesos de construcción de conocimiento. Muchas gracias. Y porque alguien nos decía, el tema de nosotros es meramente, si se puede ver, es un proceso de algo administrativo, pero es algo que vivimos el día a día y no solamente que lo vivimos, sino el resultado de eso, de esa experiencia. Y los que ya tenemos años a estarlo haciendo, podemos plantearlo y poder definir las razones, el por qué lo decimos Exactamente, el tiempo, en ¿no? el tiempo. Ese elemento clave en la experiencia, ¿no? Sí. Bien, muy bien, muy bien, Jenny. Has dado una introducción al tema de hoy muy interesante porque precisamente lo que vamos a hablar, esto ha sido un ejercicio tanto de ustedes, digamos, en términos de la disposición, entendemos que desde las instituciones de salud han planteado unos tiempos, pero aún así no son suficientes, lo sabemos previamente, pero hay una riqueza, tú lo planteas, Jenny, y es la riqueza de ese saber hacer, ¿sí? De eso que ustedes vienen haciendo y saben hacer. ¿Sí? Pero aún así, por saberlo hacer, no significa que lo sepan todo. Y eso nos vamos a dar cuenta cuando se reconstruye la experiencia, que hay cosas que hacíamos y no sabíamos que la hacíamos.
o no la nominábamos como correspondía o no le teníamos nominación, ¿no? Entonces, esa es la riqueza de la experiencia en términos de la reconstrucción de la misma, ¿no? Entonces, interesante, el día de hoy vamos a trabajar dos elementos claves. Va a ser uno, el apoyo. En general va a ser el apoyo que vamos a brindarles a ustedes en la sesión 7 en la que estamos, que es la construcción. Ustedes ya diseñaron un plan de sistematización de experiencias. Digamos que en términos generales hay unas experiencias significativas muy poderosas. O sea, creo que la clave de la experiencia está allí en eso que ustedes han enunciado. Sí, en términos de cuando se hicieron los seguimientos correspondientes, pues se hicieron las acotaciones, siempre hay una forma de ir bajando la experiencia, soñamos en grande, entonces hay que empezar a ver cómo se ven las partes de esa experiencia, qué es lo que quiero concentrarme. Y que sea, yo les decía a ustedes en las sesiones de seguimiento, que correspondan al momento en que están ustedes de formación del diplomado, ¿cierto? No significa que no se puedan hacer, sino que para términos del tiempo el diplomado no nos da, no nos daría. Entonces vamos, digamos, perfilando mucho más la experiencia, ¿sí? Ese ha sido el ejercicio hasta ahora. Hoy lo que vamos a hacer es plantear unas ideas claves importantes para ese ejercicio. Fíjense ustedes que nosotros hablábamos de Jara y lo vieron en el conversatorio con las docentes que estuvieron ahí presentes, Rosa María Cifuentes, la profesora Liliana Torres y Claudia Bermúdez, cómo se planteaba desde diferentes autores, pero para el caso nuestro del diplomado es desde Oscar Jara, ¿sí? Y Oscar Jara nos ha planteado unos momentos, hablábamos de 5 momentos, ¿cierto? Punto de partida, la reconstrucción de la experiencia, ¿cierto? Reflexiones de fondo, digamos, la identificación de la experiencia, el planteamiento de ese plan de la sistematización de experiencias, reflexiones de fondo y punto de llegada. Y uno diría, esto es como un paso a paso y voy chuleando, ¿cierto? Pues no es tan así. La vida misma, como lo dice Jenny, digamos, el ejercicio de esa construcción de la experiencia no es un ABC, ¿cierto? Van aprendiendo y adquiriendo esas experiencias porque han habido aciertos, desaciertos, se devuelven, avanzan. Son momentos, por eso no se habla de un ABC, sino momentos. Y si lo entendemos en clave de momentos, ustedes mismos, yo les decía en la sesión anterior del conversatorio que tuvimos hace 8 días, eh, les decía que son momentos que pueden unirse. ¿Mm? Por ejemplo, ustedes ya hicieron el plan de sistematización de experiencias. Faltan 2 grupos que lo envíen y estamos haciendo, digamos, la invitación a que todavía están a tiempo de enviarlo para que continuemos en este proceso de manera colectiva. Ya lo enviaron. Ahí ya hay una identificación de la experiencia, que es el primer paso importante para hacer la reconstrucción. Luego hay unos elementos que ustedes les van a pedir, que es en la sesión 7, ¿cierto? Que ya empezamos a trabajar la escritura del protocolo. Y ustedes traen un saber, ¿cierto? Ustedes han aprendido a hacer protocolos desde la investigación tradicional, ¿cierto? De hecho, muchos en el seguimiento me decían, o sea que esta es la muestra. Entonces uno decía, bueno, lo que ustedes le llaman muestra es la población o es los actores de apoyo de la experiencia. Digamos que son formas que se van nominando, que ustedes ya traen como un saber previo, pero que desde la sistematización de experiencias se plantean desde otro ejercicio. Recuerden que aquí lo vamos a plantear desde el método cualitativo, ¿cierto? No es tanto medir, sino interpretar, acercarse a la comprensión de. Entonces, ustedes van a tener hoy aspectos claves en términos de cómo diseñar una matriz metodológica, porque ustedes alcanzaron a ubicar en el escrito las fuentes que tienen accesibles, los instrumentos posibles que tendrían que diseñar y la población, ¿no? Digamos, los instrumentos y fuentes. Pero les voy a indicar el día de hoy una matriz metodológica que les va a ayudar bastante para cuando ustedes vayan al momento 3 de Jara, que es el trabajo de campo.
Si ustedes tienen estas claridades desde ahora, les va a facilitar el ejercicio en campo. Muchos de ustedes han planteado entrevistas, ¿sí? Que van a acercarse a estudiantes, a otros actores de la parte administrativa, docentes, otros van a ser familia, bueno, de los pacientes. Entonces, ahí hay unos actores de apoyo clave. Entonces, para que ustedes de antemano ya empiecen a ver qué es lo que van a hacer trabajo de campo. Y a su vez, como ustedes ven, el ejercicio de construir conocimiento desde las experiencias no sea solamente partido, no es fragmentado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio desde la matriz metodológica y esto nos va a dar claves también importantes para el marco de referencia conceptual. Ya profundizaré en su momento. En en la segunda parte de esta sesión van a tener una orientación por parte de la docente María Alicia, que les va a indicar esto que ustedes saben. Yo lo sé hacer, pero con protocolo que me han planteado desde la institución de salud, ¿cierto? Desde lo conocido. Ella les va a indicar paso a paso cómo sería entonces hacerlo en la manera de sistematización de experiencia. O sea, hoy es para aclarar todas esas inquietudes de cómo lo hago, ¿sí? Vas a aprovechar hoy, la idea es que hoy sea interactivo, que puedan preguntar bastante, aprovechar este espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder, les voy a hacer la presentación, voy a compartir aquí. Muy buenos días a quienes van llegando. Bien, ahí están observando la presentación, ya la voy a poner en grande. ¿Sí la observan? Sí, sí se mira. Ok, bien. Entonces yo aquí voy a quedar como, no voy a poderlas ver, ¿cierto? Entonces ustedes cuando digan, no, esto no entendí, entonces me destapan el micrófono y me dicen, bueno, aquí estoy. La siguiente pregunta, ¿listo? Entonces, bien. Bueno, entonces, como les indicaba, son aspectos claves en el plan de sistematización de experiencia. Ustedes dirían, esto ya lo entregamos. De acuerdo, y alguien también creo que era Xiomara, lo plantea, dice, bueno, ¿y cómo nos fue? No sabemos cómo nos fue, ¿no? Entonces, parte de estos ejercicios que estamos planteando aquí es en respuesta a esto que fuimos encontrando. O sea, les vamos a dar un apoyo colectivo en términos de ir precisando esta experiencia, irla perfilando mucho más, ¿no? Hay que revisar los objetivos, eso también lo vamos a mirar ahora, también los verbos infinitivos que estamos usando, ¿no? Entonces, vamos por partecitas. Bien, entonces, claves importantes para el diseño metodológico del trabajo del campo. ¿No? Este es un elemento, aquí se me está pasando rápido, ya miramos. Bien, aquí hay algo. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes habían planteado una experiencia, ¿cierto? Y en esa experiencia plantearon el objeto, algunos hicieron el ejercicio de poner la ubicación, la temporalidad, ¿cierto? El lugar, la experiencia, los actores. Eso va a ser clave que lo tengan allí, ¿sí? Porque es lo que les va a permitir a ustedes ahora plantear, transicionar hacia esto como operativizo. O sea, ¿cómo voy a hacer esa reconstrucción de la experiencia? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Primero lo vamos a hacer con este que tomé de algunos de los que habían entregado ya, el plan de sistematización de experiencias, y luego lo hacemos con cualquiera al azar. Cualquiera de los que esté aquí presente dice, no, yo quiero que hagamos este ejercicio con mi experiencia, y lo vamos a hacer de manera dialógica, ¿de acuerdo? Entonces, bien, aquí hay la siguiente experiencia. Plantearon como objetivo general sistematizar la experiencia de los y las estudiantes en auxiliar de enfermería. A ver, yo lo pongo por aquí, que aquí se me cortó. Del Centro Nacional de Adiestramiento de Recursos Humanos, CENAR, durante su formación en la práctica comunitaria realizada en el Centro Integral de Salud, Dr. Ramón Villeda Morales, durante enero a agosto del 2024. Para todos y todas, pregunto,
¿Qué encontramos en este objetivo general? ¿Cómo vemos esa estructura de ese objetivo general? ¿Cómo que encontramos? Sería como que ella quiere identificar una experiencia que ella ha tenido vivida con los alumnos, con los Ujú, estudiantes de auxiliar de enfermería. ujú. Sí. Y nos Creo está, que, sí, perdón, creo que sí. lo que quiere identificar es la forma. Em, supongo yo, que dice identificar las estrategias de la práctica comunitaria utilizada en el proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes en auxiliar de enfermería. Creo que ella lo que quiere identificar son las estrategias como que le faciliten más a los estudiantes para aprender, según mi comprensión. Bueno, ahí vamos viendo elementos. Importante lo que está anunciando Miriam y Jenny, porque ya me están dando la estructura de lo que es esta experiencia que se quiere sistematizar. Por ejemplo, aquí están hablando de la experiencia. ¿La experiencia de quiénes? De los y las estudiantes en auxiliar de enfermería del lugar, que es el Centro Nacional de Adiestramiento de Recursos Humanos, CENAR, ¿cierto? Pero ¿cuál experiencia es la que quieren sistematizar? Entonces dice, durante su formación en la práctica comunitaria, ¿cierto? Entonces aquí ya nos está precisando práctica comunitaria, ¿sí? Hay un proceso de aprendizaje, pero de ese proceso de aprendizaje les interesa ver es la práctica comunitaria que se realiza. ¿Y en dónde se realiza? En el Centro Integral de Salud Ramón Villeda Morales. Fíjense que aquí hay un elemento de experiencia, actores, dónde se encuentran esos actores, pero aquí en el caso concreto de esta experiencia, la práctica comunitaria que se está concentrando la experiencia, se realiza en otro lugar, ¿sí? Y le da una temporalidad. Son aspectos claves para tener en cuenta a la hora de organizar nuestra experiencia. Primero, el verbo infinitivo que nos indique qué vamos a hacer, ¿cierto? Los actores, la experiencia, ¿sí? El lugar de la experiencia y la temporalidad de la experiencia. Esos 5 elementos claves deben estar en nuestra construcción del objeto de sistematización, en el objetivo general. Porque nos va precisando con quiénes lo hago, desde qué lugar, desde qué temporalidad, el lugar, ¿sí? Y lo concreto que vamos perfilando de la experiencia. Diría Jenny, la estrategia pedagógica, bueno, aquí dice su formación en la práctica comunitaria. Aquí lo plantea mucho más es en la praxis, en el hacer, ¿no? ¿Cómo eso lo aplica? ¿Mm? Entonces, podría tener en cuenta esos elementos de lo que tú dices, de estrategias pedagógicas o estrategias didácticas. Muy bien, Jenny. Bien, entonces, haciendo este ejercicio con este objetivo general, ¿qué es lo que haríamos en esa matriz metodológica para que nos permita ir operativizando? Bueno, ¿y a quién le pregunto qué? ¿De dónde voy a sacar esa información? Ellas plantean un primer objetivo específico, que es identificar las estrategias de la práctica comunitaria utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes en auxiliar de enfermería. Yo les pido a ustedes que de antemano, igual esto les sirve para cuando empiecen a trabajar o empezar a construir el marco de referencia conceptual, que vayan identificando. Fíjense que ustedes cuando ya hacen el objetivo general, allí ya hay unas categorías, lo que llamaríamos en la investigación tradicional categorías de análisis. En la sistematización de experiencias serían las ideas fuerza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué categorías o qué ideas fuerza encuentran ustedes en ese objetivo general que vemos allí? Ya está el chancuco en el mismo cuadro, ¿no? Es cuestión de ir leyendo e interpretando lo que vamos viendo allí. Sí, ahí menciona las estrategias
la práctica comunitaria y la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Es lo que vamos haciendo en la matriz. Entonces, cogemos el objetivo específico uno, ¿cierto? Cuando ellos plantean identificar las estrategias de la práctica comunitaria, ¿cierto? Entonces, aquí decimos, bueno, y diría Jenny, pero ¿estrategias qué? ¿Cierto? Ella de alguna manera lo orientó hacia allá, pero no lo decía la experiencia. Estrategias que pedagógicas, didácticas, ¿cuál? Entonces habría que mirar cuáles estrategias, ¿no? Si aquí está el grupo, nos puede dar las ideas también para ir organizando. Práctica comunitaria sería ese otro concepto clave y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso hay que tenerlo ya como en un tejido ya hiladito para que nos dé pistas en el marco de referencia conceptual. Ahora bien, ¿qué técnicas voy a necesitar para operativizar ese objetivo específico 1? Entonces, en todos los casos que ustedes expusieron, lo mínimo y base que tienen es documentos. Cual más si tiene de pronto páginas web, tienen, por ejemplo, fotos, en algunos por ahí, en ese cuadrito que había que señalar, planteaban gráficos. ¿Sí? Entonces, pero en base, todas cuentan con documentos, ¿sí? Cuando menos. Entonces, una de las técnicas claves que van a ver ahí en la recuperación de la reconstrucción de esa experiencia va a ser la revisión documental. Y en su mayoría plantean, que me pareció hermoso, o sea, eso me pareció muy significativo que hayan planteado de manera muy orgánica, ustedes lo hicieron, el plantear los actores de apoyo punto en nada en eso. Y eso me parece que es algo significativo de este proceso de aprendizaje en la sistematización de experiencias. Es decir, agarraron bien la idea de lo que es una experiencia. Y planteamos entonces entrevistas como una de las técnicas. ¿Eso qué va a hacer? Yo les digo a ustedes, las entrevistas, no todas las técnicas, es decir, los 3 objetivos que se formulen, sugerimos que sean 3, en algunos casos plantearon 4, planteamos 3 para que nos pueda generar como más viabilidad para el cumplimiento del plan de sistematización de experiencias. Las técnicas van a responder a qué quiero saber de ese objetivo específico, ¿sí? En algunos casos ustedes han planteado pacientes, familias de pacientes, docentes, estudiantes. Entonces hay que ir perfilando ese actor de apoyo. Y las entrevistas es una técnica, puede ser también el grupo focal, ¿sí? Puede ser también relatos. Los relatos de vida, pues la base guía, el instrumento guía es muy similar a una entrevista semiestructurada. Pero para efectos del diplomado, para que no se me vayan a poner a decir, ay, hay que hacer tantas cosas porque hay que aterrizarlo, lo que decía Jenny ahora, el tiempo, Miriam, el tiempo que ustedes están también haciendo. Entonces, mirar las entrevistas puede ser algo muy viable, muy eficaz, muy eficiente para este ejercicio. O el grupo focal también, ¿no? Bien, los instrumentos, vamos a hacer otra columnita que indique los instrumentos, es decir, yo cómo recojo esta información. Si yo voy a hacer revisión documental porque hay planes, proyectos, hay actas, hay relatorías, ¿cierto? Hay informes finales, informes intersemestrales. ¿Yo cómo recojo eso? ¿Yo cómo organizo? Recuerden que la sistematización de experiencias es empezar a mirar qué me están diciendo de esa experiencia que quiero reconstruir. ¿Cuál es la fuente de esto, cierto? Las técnicas que yo debo implementar. Aquí lo que vamos a darles orden a esa cantidad de información que puede salir. Si yo tengo actas, relatorías, en el caso de revisión documental, yo voy a revisar esos documentos, ¿cierto? Yo puedo hacerme un ejercicio, yo veía, por ejemplo, en algunos de los planes de sistematización de experiencias que me planteaban, por ejemplo, revisión de actas, revisión de relatorías y de proyectos. Importante que esos proyectos, relatorías y actas tienen nombre. Entonces yo pongo una rejilla, ¿cierto? En Excel o
en el software que ustedes consideren, programa que consideren, y pongo en la revisión documental he encontrado el acta número 75 que habla de esta experiencia. No todas las actas nos van a hablar de la experiencia que queremos reconstruir, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar esa nominación. El informe de enero a marzo es el que está datando sobre esta información que me sirve para la reconstrucción de esa experiencia que quiero hacer, ¿sí? Quiero reelaborar, renombrar, reconstruir. Entonces, vamos ubicando esos documentos de manera organizada con sus nombres, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a empezar a decir, oiga, pero yo creí que había muchas actas que me podrían hablar del tema y son realmente de 25, un ejemplo. Entonces, eso ya me va dando elementos para decir la pertinencia de esas entrevistas, qué es la información que quiero reconstruir a partir de ellas y aprovechar muy bien la fuente. A propósito de lo que ustedes están diciendo del tiempo. Porque digamos un caso. En el caso de identificar las estrategias de la práctica comunitaria utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fuera un agente pedagógico, un ejemplo, alguien que también carece de muy poco tiempo, tiene muy poco tiempo. Y ustedes digan, voy a hacerle una entrevista, pero no cubrí con todas las preguntas que tenían. Entonces, esta matriz les ayuda de una vez a ir identificando qué debo preguntar para aprovechar al máximo ese tiempo que me está generando ese actor de apoyo. En el caso, por ejemplo, del Hospital Universitario Nariño, que plantean los pacientes y familias. Ahí hay unos actores muy claves, muy significativos, pero que también pueden escurrirse, irse, no son tan, digamos, tan accesibles posiblemente, ¿cierto? Entonces, ser muy efectivos a la hora de implementar las técnicas para aprovechar al máximo también el tiempo de nuestro actor de apoyo, ¿sí? Entonces, esto tanto nos sirve a nosotros, digamos a ustedes que están en este ejercicio de recolección, cuando lo estén en trabajo de campo, ya tienen este diseño, ya van previendo con quiénes tienen que acercarse a preguntar, qué documentos son los que tienen que revisar y qué es lo que deben preguntar, ¿sí? Los instrumentos en el caso de la entrevista, ustedes lo conocen muy bien, son las guías de preguntas. Uno lo puede plantear desde entrevistas semiestructurada o estructurada, ¿sí? Que yo digo, ¿qué es lo que va a preguntar? No lo dejo tan abierto a la persona. Yo les sugiero que como esto es una cuestión de experiencias, y para que no se sesgue con lo que yo quiero preguntar y qué me va a responder a mí, lo hagan semiestructurado. Porque a veces la gente dice cosas que yo no sabía, o sea, yo no pensé en preguntar y resultó que me abrió más información. En el caso, por ejemplo, retomo el el Hospital Universitario de Nariño que plantea emociones, por ejemplo. Ustedes pueden prever unas preguntas de eje claves, ¿cierto? Pero déjenlo abierto, semiestructurado, para que ellos también y ellos puedan aflorar en eso que perciben, sienten, ¿sí? Que a veces nosotros, y no se tiene por qué saber todo previo. De eso se trata, reconstruir la experiencia, saber qué están diciendo ellos y ellas frente a esa misma experiencia que vieron con ustedes. Fuentes de información, entonces está la columna, ¿a quién le pregunto esto? Entonces, por ejemplo, en el caso de revisión documental, la rejilla documental que vamos organizando la información, tenemos estas actas, número tal, 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 tal. Entonces las fuentes van a ser los informes, actas, planes de trabajo. Y en el caso de las entrevistas o grupos focales que se realicen o diálogos de saberes, también se puede plantear desde ahí, son los actores de apoyo, que en su caso pues aparecen diversos, que me parece muy interesante cómo lo han planteado, entonces en términos de estudiantes, docentes, familias, pacientes, colaboradores de equipo, otras enfermeras o de dirección también, ¿no? Directivos, cargos directivos que también aparecen allí. En el caso de la HV, por ejemplo, es una experiencia bien interesante también desde ahí. Entonces,
Este mismo ejercicio del objetivo específico 1 lo hacemos con el 2 y con el 3. Y esto ya nos va depurando mucho más, nos va mostrando, previendo mucho más a priori, es decir, antes de que vayamos a campo. ¿Preguntas hasta allí? Aprovechemos. ¿Qué preguntas tienen al respecto? ¿Ya lo habían pensado hacer así? Así básicamente con la matriz, no. Bueno, yo tengo mi objetivo y mi tema de investigación. Tal vez ya lo revisaron, la sistematización de la experiencia de los cuidados de enfermería brindados a los pacientes con aneurisma. Entonces, estaba pensando un poquito por lo de la parte de la entrevista, para hacérsela a este tipo de pacientes es un poco delicada, entonces tal vez enfocarme en el familiar. Enfocarse a esa parte no le alcancé a entender, Miriam. Si a los Ah, pacientes es delicado, entonces enfocarse con quién. bueno, con el personal de enfermería para saber la experiencia, porque está basada para los cuidados en sí, pero en sí quienes reciben los cuidados es el paciente y el familiar en parte también es parte, disculpas la redundancia, es parte del proceso. Mm. Entonces, para incluirlo como parte de la sistematización. Bien, ahí miren ustedes que al hacer esta matriz ya se empiezan a pensar este tipo de aspectos más minuciosos. Entonces empiezan a decir, listo, y si yo le pregunto al paciente, pero el paciente hay que hacer todo un consentimiento, que eso es lo que sigue en la sesión que sigue, ¿no? ¿Cómo van a hacer todo esto? Porque lo van a presentar ustedes un protocolo al comité de ética de su institución de salud, ¿cierto? Y ella les va a plantear el ABC, paso a paso, y cómo lo pueden plantear. ¿Sí? Pero está el consentimiento informado. Todas esas cosas, ¿cierto? Hay que tenerlas previas. Por eso la importancia de hacer esta matriz, que ya les va abriendo y dicen, bueno, el acceso a este perfil me dificulta, entonces vamos a mirar otro. ¿Con quién puedo hacer esa reconstrucción? ¿Quién va a ser mi actor de apoyo? ¿Sí? Es importante este ejercicio. Hilda, cuéntame. Bueno, realmente esa matriz no la había pensado así, sino que solamente la, pero sí nos ayuda mucho el verla así más detallada, más fácil para poder tomar el ejemplo y poder guiarnos. Eso, En- sí. ¿Sí? entonces está como un documento fácil y poderlo nosotros adecuar a nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos. Mi Ujú. pregunta es, porque yo realmente lo que estoy tomando son eh, cirugías canceladas por causa donde el procedimiento de enfermería ha, eh, digamos, ha fallado, no se ha cumplido por X o Y motivo, donde quiero hacer una revisión de documentos y unas entrevistas al personal de enfermería, más los documentos que ya existen donde se han cancelado las cirugías. Entonces, estaba mirando que dentro de las técnicas, o sea, sí puedo tomar las entrevistas al personal de enfermería, pero también puedo revisar el documento porque hay una hoja donde nos solicitan a nosotros cuántas cirugías se cancelan y ahí se escribe la causa, que pueden ser causas internas propias institucionales y también propias de enfermería, porque yo no le expliqué al paciente que se tenía que tomar la pastilla de la presión antes y este paciente me bajó hipertenso, entonces se canceló porque realmente enfermería no le dio el medicamento a las 5 de la mañana. Esa sí es causa interna y propia de enfermería. Es un descuido mío el no haberle dado ese medicamento a ese paciente. Entonces, en ese punto es donde yo estoy enfocando la sistematización para mejorar al final de que no sigan ocurriendo estos eventos o estas causas que son prevenibles. Pues si ya el paciente es hipertenso, aunque yo ya le haya dado la pastilla, pues ya es una causa externa y propia del paciente, ya no es interna mía. Entonces, así es que en esa línea es que lo estoy Ujú, ujú. visualizando. Sí, recuerdo Entonces, el sí, plan. Ujú, muy bien.
Hilda. es sistematizar esa parte. Eso es lo que creo y quiero hacer, pero realmente no sé si voy bien enfocada. Igual ya lo mandé, pero no con esta plantilla que nos están presentando. Este es un aspecto clave en la parte metodológica nada más, ¿ya? O sea, no es que esto resuma todo lo que ustedes hicieron antes, no. Esto sería como un anexo a lo que ustedes ya enviaron. Ok. Esta partecita de cómo lo hago, que ustedes definían ahí fuentes, instrumentos, como en 3 o 4 rengloncitos escritos, yo les estoy Ajá, diciendo, hagámoslo en este cuadro y ya van a ver cómo les va a ayudar cuando ya estén en el proceso de trabajo en campo. En el ok. caso que tú señalas, Hilda, claro, yo recuerdo la experiencia que enviaste, que ustedes enviaron, y es interesante porque identifican una dificultad y cómo y quieren reconstruir esa experiencia de algo que ha pasado, ¿cierto? Y quieren identificar qué factores existen allí que están interviniendo para, lo dejaríamos más abierto. Porque la experiencia identifica es como que han hecho algo bien o han hecho algo mal el personal de enfermería. Si lo dejamos en ese sentido, Exactamente. así como lo han enunciado ustedes hasta ahora, eh, que el personal de enfermería ha hecho bien o mal, lo cerramos. Entonces quedaría más de carácter evaluativo. O sea, sería un ejercicio evaluativo muy valioso. ¿Cómo se vuelve experiencia, Hilda y compañía? Es plantearlo, cuál es reconstruir esa experiencia de con quiénes sería, con las enfermeras, ¿cierto? Quizás, no sé si han considerado pacientes o ustedes mismas, en cuanto a el tratamiento o la transición, llaman ustedes también allí, de ese paciente para que se haga este tipo de procedimientos quirúrgicos. Eso lo dejaría más amplio, Hilda, y la reconstrucción de la experiencia les permitiría poder conocer si es efectivamente enfermería, si es efectivamente el proceso del paciente o es precisamente el tratamiento que están dando dentro de él. O sea, ya ampliarían esos factores. Ya hay una sospecha, ¿cierto? Ya hay como una hipótesis. Entonces, no es plantearla de entrada, porque sería como entonces, abrirla un poco, o sea, me parece genial porque es a través de un problema que ustedes dicen queremos saber qué está pasando, ¿cierto? Entonces, lo que les sugiero en esa construcción de esa experiencia que ustedes diseñaron ahí muy juiciosamente, es dejarlo abierto a esos factores. Ah, que mis actores de apoyo son las enfermeras, yo pregunto, ¿cierto? Y hago esas Ujú. entrevistas. Pero entonces yo aquí les voy a hacer una acotación para Hilda y para todo el curso, todo el diplomado, los diplomantes. En la construcción, la reconstrucción de la experiencia, uno puede, yo los he visto en los seguimientos, si ustedes sueñan y plantean, y es bello, me parece que es una forma de expresar que están motivados con el ejercicio. Pero como estamos en un tiempo tan medio del diplomado, entonces yo les sugiero que esos actores de apoyo los perfilen bien. Por ejemplo, en algunos casos me hablan de 15 estudiantes. Entonces yo decía, miremos qué de esos 15, quiénes de esos 15 nos pueden dar muy bien, muy nutrida esa información para reconstruir la experiencia. Entonces, que pueden ser 2, máximo 3, ¿sí? Entonces yo diría, vayan mirando, este ejercicio de este cuadrito les va a ayudar a ir cada vez más acotando. Bueno, ¿y esto cómo lo hago? Esto está quedando muy grande. Entonces vamos mirando. ¿Qué acceso tengo yo a esta información? Vamos mirando, ¿sí? Entonces es importante este ejercicio y gracias, Hilda, por traer tu experiencia porque precisamente es importante que vayamos hablándolo para ir acotando la información, para ir acotando cómo lo estamos haciendo, y cada proceso es distinto. Cada uno de ustedes está viviendo un proceso diferente, entonces tiene sus propias particularidades. Bien, entonces hasta allí
vamos bien, ¿cierto? Según Hilda y los demás. Bueno, vamos a proseguir. Si hay inquietudes y demás, bueno, vamos mirando. Esto ya está dentro, colgado en la plataforma, explicado también. No de esta manera minuciosa, porque aquí ya interactuamos, pero sí está paso a paso cómo se hace por si hubo algo que no se comprendió de momento o quedaron inquietudes que no se pudieran resolver hoy la parte sincrónica, pueden revisarlo la plataforma de apoyo, está con audio cada una de estas presentaciones. Bien, aquí hemos ya recogido varias cosas que me ha parecido importante dentro de las experiencias que he leído de ustedes. Y es que hay cosas, digamos, entendiendo y el punto de partida que nos hace Jenny al inicio de esta sesión de hoy, que es el tiempo. Ese debe ser nuestro motor para pensarnos y ser creativos, creativas. En la sistematización de experiencias hay algo que digamos que se potencia mucho más en este proceso de reconstrucción, de este ejercicio, y es la creatividad, ¿sí? Es la forma de decir, bueno, si yo no puedo así, lo miro acá, miro cómo me acerco, cómo me invento formas que se adecuen, porque así es la vida. O sea, no solamente en el ejercicio profesional que ustedes plantean, en todos los ejercicios profesionales contamos con dificultades y con contratiempos que nos hacen mucho más difícil de pronto proseguir el proceso, digamos, en este caso, de sistematización de experiencias. Pues, ¿qué hago? Pues, tener esa capacidad creativa de decir, bueno, esta entrevista, un grupo focal, o me puedas inventar un diálogo de saberes. Ahí yo les estaba planteando a ustedes, dentro de la plataforma hay una lectura de técnicas interactivas. Entonces, revisarlas, saber qué de eso me puede servir a mí. Por ejemplo, el hacer este diseño, esto es una propuesta, ustedes dirán, no, yo la tengo pensada de otra manera, mucho más efectiva, maravilloso. Digamos que esta es como una provocación para que ustedes digan, uy, ¿cómo debo organizar esta parte metodológica, ¿no? Para prepararse. Y algo importante también en este ejercicio, y que yo lo he notado dentro del proceso de seguimiento, es el entusiasmo por esta experiencia. O sea, el que ustedes hayan sido parte de esa experiencia les da un plus como de inquietud. Bueno, ¿y esto por qué está funcionando de esta manera? O porque fue exitosa esta experiencia así. Porque ha sido bien interesante que no solo han planteado elementos exitosos. Recuerden el conversatorio con las profes hace 8 días. No es solamente lo exitoso, es también el desacierto, y ustedes han sido también han planteado esas experiencias desde ahí. Por ejemplo, caso concreto, el que nos manifesta ahorita Hilda, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para poder plantear, mantener, continuar con este proceso de seguimiento, de culminar todo este proceso hasta que lleguemos al informe final, que es el documento que nos va a plantear, pues, como efecto de este producto, de este diplomado. Entonces, son elementos claves, la creatividad, el plantearse formas metodológicas. Nosotros les vamos a sugerir, pero ustedes también van a plantearse ejercicios de diario. Entonces, yo les regalo esta frase de Van Gogh que dice: lo que el color es en un cuadro, el entusiasmo es en la vida. Y si mantienen este entusiasmo con este ejercicio, de seguro van a tener elementos muy importantes para llevar a feliz término este proceso. Otro elemento aquí que voy a señalar son los claves para el diseño de marco de referencia conceptual. En el marco de referencia conceptual dirán ustedes, ya adelantamos algo. Sí, efectivamente ya adelantamos algo en esa matriz metodológica cuando empezamos a identificar ideas fuerza, ¿cierto? Esos conceptos claves. Pero les quiero esto, que no quiero que esto se me quite. Bueno, y es que estamos planteando desde Jara esta metodología. ¿Quién me recuerda? Eso lo vimos en hace dos sesiones anteriores, sincrónicas. ¿Quién me recuerda cuál es el planteamiento de Jara epistemológicamente? Que hablábamos de lo epistemológico, que
Habían enfoques epistemológicos hermenéuticos, de reflexividad, dialógicos. ¿Cuál es el que está planteando Jara? Su marco conceptual para este autor que estamos trabajando metodológicamente en la sistematización de experiencias. ¿Quién lo recuerda? A ver, voy por aquí. Ah, bueno, muchas gracias a ti, Ani Núñez. Como aquí estoy saliendo, ¿ven? A ver, ¿quién me recuerda? Está allí dentro de la presentación misma. ¿Cuál es La, ese? dia- Ay, la ¿quién lo dijo? dialéctica. Muy bien, ¿quién lo dijo? Que se Miriam, Miriam González. Epa, Miriam, entonces va a tener una carita feliz dentro de este proceso de aprendizaje. Bien, la dialéctica, porque él plantea que es a través de esa construcción del conocimiento interactivo, es decir, no es una sola persona, por eso la experiencia es colectiva. Diría alguien por aquí que me preguntaba otra vez con Sergio Martini por qué son comunidades de sentido, porque se construyen en colectividad, ¿sí? Miren ustedes nomás, o sea, ustedes vivieron la experiencia, pero solitas no la vivieron, hubo todo un proceso donde intervinieron, ¿no? O sea, actuaron otros sujetos, ¿cierto? Otras personas. Entonces, esa experiencia, por más que yo la viva, es polifónica, decían las profes también en la anterior sesión. Entonces, es dialéctico, ¿sí? Se construye, se diserta, se concerta de la comunicación, entonces diríamos desde Habermas, ¿no? Pero también le vamos a añadir algo que no es precisamente de Jara, y es el enfoque reflexividad. Ahí sí tienen buena memoria, a ver, ¿qué recuerdan que era el enfoque reflexividad? Alguien que recuerde. Ahí sí no está, aquí no está la respuesta en el cuadro. ¿Quién recuerda qué es eso del enfoque reflexivo? Lo hemos hablado sí en las sesiones, todo el tiempo, y de hecho creo que a inicios de esta sesión lo mencionamos. De hecho, lo dijo precisamente Jenny, muy enfática en eso también fue. ¿Se da? Este proceso es Bueno, un proceso para analizar más profundo todo lo que usted está planteando o está escuchando en algún momento, para ampliar un poquito más lo que son las experiencias, el conocimiento o las conversaciones pues, que se pueden tener dentro de digamos, dentro de un grupo focal, dentro de una reunión que tengamos con algún grupo de personas. Entonces, por eso es que se utiliza, es más reflexivo, más analítico. El pensamiento se vuelve más crítico, Ujú, ujú. ¿verdad? Sí, lo tiene que ver. ¿Quién lo mencionó? No, no logró ver los cuadritos. Lady. Lady. Muy bien, Lady, tiene que ver. Pero ¿quién recuerda algo que fue potente? Jenny hablándolo al inicio de la sesión. Jenny tenía ahí la respuesta a esta pregunta. ¿Recuerdan lo que mencionaba Jenny con mucha potencia? Decía, es que no lo digo porque ahí respondo. A ver, ¿recuerdan es lo que como decía? vivir la experiencia, tal vez. Es porque a partir de lo hacen se produce conocimiento, es decir, el enfoque reflexividad parte de sus propias prácticas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué no de otra? ¿Con quiénes lo hago? ¿Sí? Y lo decía Jenny, es que soy yo, es mis prácticas. Entonces, la capacidad dialéctica, y como lo decía Lady también, desde una mirada reflexiva, crítica, de revisar, interpretar lo que yo vengo haciendo. La reflexividad tiene que ver con pensarme y reflexionar mi hacer.
o el hacer, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahí vamos construyendo. Chévere, chévere. Entonces, este modelo está planteado, digamos que esta mirada dialéctica y con enfoque reflexividad que vamos a trabajar para efecto de todas estas experiencias, ¿cierto? Ese va a ser como nuestra sombrilla grande, pues está amparado de un método cualitativo, ¿sí? Donde no es tanto medir, sino acercarnos, no comprendemos. Nos acercamos a la comprensión, reflexionamos a partir de las experiencias, cómo empezamos a objetivar y poder construir conocimientos de ahí, ¿no? O sea, dar pasos para analizar e interpretar lo que estamos haciendo. Y eso está, como lo decía Lady ahora, en un paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces no se trata solo de reflexionar el hacer por reflexionar, sino para transformar. Lo decía muy bien las personas, creo que era Annie, bueno, del HIV, que planteaban, es que nosotros queremos plantear este ejercicio de sistematización de experiencias porque queremos posicionar el hacer de la enfermería en esta institución de salud. Es decir, transformar, es un para qué, hay una intencionalidad de cambio, ¿no? De transformación. Entonces, no solamente reflexionar por reflexionar, sino qué impacto o qué intencionalidad tiene este ejercicio de reconstrucción de experiencia. En el caso, por ejemplo, es que aquí los motivo para que me envíen los documentos. En el caso, por ejemplo, en Honduras, eh, que planteaban el ejercicio, hubo muchas experiencias que planteaban el ejercicio de lo pedagógico, ¿no? O de acreditación, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en ese momento que puedan fortalecer para que esta vez se acrediten, ¿no? Entonces, fíjense que hay unas intencionalidades de transformación de carácter individual, colectivo, pero hasta allí no llega. Recuerdan que hablaban las profes en la anterior sesión que la transformación no es solamente institucional, sino que puede impactar a nivel regional, nacional, de política pública, las escalas que puede llegar la sistematización de experiencias, ¿no? Entonces, bien, estas son nuestras sombrillas, por eso la forma, esta va a ser nuestra sombrilla de marco de referencia conceptual para lo que vamos a trabajar ahorita. Bien, aquí lo decía Jara, quienes proponemos el camino somos a la vez caminantes. Es decir, que aquí estamos aprendiendo haciendo, esa es otra forma de decirlo también. Bien, entonces aquí hay un cuadro que puede ayudar, es una sugerencia que les damos desde el diplomado, para que así como hicimos el ejercicio con la matriz metodológica, digamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a poner en el marco de referencia conceptual? ¿Cómo se organiza un marco de referencia conceptual? Ustedes ya tienen unos previos, unos saberes previos en términos de marco teórico en la investigación tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea el paradigma? ¿Sí? Lo epistemológico, el paradigma, el marco teórico, los autores, los conceptos, ¿cierto? Es como uno plantearía un marco teórico desde una investigación tradicional. Pero en el caso de la sistematización de experiencias, hay algo clave, y es que es la experiencia la que nos va a dar esas ideas fuerza para poder luego interpretar críticamente, diría Lady, ¿cierto? Esa experiencia. O sea, yo cómo reflexiono críticamente esa experiencia. ¿De dónde sale ese diálogo conceptual? Pues nos lo dan los mismos objetivos específicos y generales que ustedes construyeron, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos a tomar el ejemplo de Honduras, que habla de la propuesta de sistematización, es la formación de estudiantes auxiliares de enfermería, Centro Nacional de Adiestramiento de Recursos Humanos en prácticas comunitarias. Ustedes ya vieron que con la matriz metodológica adelantamos algo, ¿cierto? Entonces tomamos el objetivo general, aquí planteamos los específicos, o sea que este ejercicio lo vamos a hacer con cada uno de los objetivos específicos. Y que con el objetivo específico 1 planteamos 3 categorías hasta ahora. Puede ser que para ellas ya esto se haya replanteado, se haya afinado, se haya perfilado mejor y ya tengan otras categorías. Es normal que esto pase, ¿sí?
Es normal que cuando ustedes empiecen a revisar la documentación, empiecen a orientar y a como ajustar más que es la misma experiencia que van a reconstruir. Es normal, ¿no? No es un ABC ni una camisa de fuerza, es algo que se va retroalimentando en sí mismo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el objetivo específico lo planteamos como esas categorías, lo que llamaríamos en investigación tradicional categorías, entonces en este caso ideas fuerza, ¿cierto? Entonces serían 3 hasta ahora. Vamos a hacer ese ejercicio con cada una de esas categorías y vamos a identificar subcategorías de análisis. Una pregunta para ustedes, antes de hacer un ejercicio práctico. ¿Cómo yo identifico en estas categorías, o sea, cómo llego yo a plantear estas categorías o estas ideas fuerza dentro de una experiencia? A ver, ¿a partir de qué? ¿Qué es lo que me va a dar a mí elementos para yo poder identificar esas categorías y subcategorías? Tal vez serían como palabras clave de lo que queremos sistematizar, tal vez donde vamos enfocados. Exactamente. Hay algo que ustedes van a tener que es la experiencia. O sea, esto salió de lo que me dijeron las personas que vivieron la experiencia desde esa institución de salud, ¿cierto? Pero también van a tener que hacer un ejercicio de lectura. Profe, ahí también no sería la frecuencia con que van apareciendo. ¿Mm? También, o sea, digamos que en el carácter cualitativo, por ejemplo, que nos va a dar la parada, inicialmente siempre va a ser la experiencia inicial. Cuando hacemos los objetivos generales específicos, ahí van a aparecer ideas fuerza. Ahí va. Lo que tú dices de la frecuencia es cuando ya hagamos ese análisis. Muy bien, ¿quién habló allí? Diana, pues, Diana. Cuando hagamos el análisis, la interpretación crítica de toda esa información que ya reconstruimos de esa experiencia, ahí va a ser muy importante lo que tú estás diciendo, Diana, y es la frecuencia. Es decir, ¿por qué esto resuena tanto en esta experiencia? ¿Sí? Y ahí es donde ustedes hacen ese análisis interpretativo. ¿Sí? Digamos que podrían decir desde lo cuanti, el número de frecuencias son tantas. Hasta allí llegan. Pero en el análisis cualitativo que vamos a hacer, que es ese análisis crítico, ¿cierto? De interpretar esa frecuencia, vamos a decir, o sea que aquí hay una fortaleza y una debilidad, o qué elemento clave es que está pasando con eso que se repite tanto, ¿sí? Entonces, muy importante lo que estás diciendo, Diana, porque estás en esa línea. Algo que les sugiero para este ejercicio de construir, o sea, de realizar el marco de referencia conceptual es que hagan lecturas sobre estos temas. Como han planteado estas mismas ideas fuerza aparecen en otras sistematizaciones, les puede ayudar también a sugerir autores, ¿sí? Autores que les vayan a dar la profundidad de cómo entender estrategias. Aquí quedamos en puntos suspensivos porque habría que ver si son estrategias pedagógicas, ¿cierto? Diría Jenny, o estrategias didácticas, o qué tipo de estrategia es la que se están planteando allí. Entonces, el revisar otros que han escrito sobre esto les va a ayudar. Ahora bien, no van a hacer un estado del arte con toda su rigurosidad, sino que les invito a que revisen para que puedan así ajustar. Vean, si ustedes tienen esta parte clara con categorías, subcategorías a partir de lectura, ¿cierto? ¿Qué autores, por qué autor voy a entender estrategia? ¿Qué autor me va a definir práctica comunitaria? ¿Qué autora me va a definir enseñanza-aprendizaje? O autores. Vea, ustedes ya tienen la parte inicial de lo que es el cuarto momento de Jara, que es la interpretación, y es lo que diría Diana para empezar a analizar eso que se repite, lo que no se repite, lo que emergió y ni siquiera sabíamos, ¿no? Iba a emerger allí en la experiencia. Son nuevos, esos hallazgos, ¿sí? Entonces, bueno,
Hasta allí, ¿cómo vamos? Este mismo ejercicio se hace con cada uno de los objetivos específicos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Les parece útil este cuadro? ¿Pertinente o ustedes ya lo tenían súper más elaborado? Sí, está muy útil porque lo está dividiendo por categorías, nos hace sacar esas ideas clave de la experiencia y hacerlo un poquito más fácil, más sistematizado. Esto iría muy bien. Esto iría muchas gracias. Esto iría en la parte que vamos a diseñar. Ok, Xiomara, muchas gracias. Que van a diseñar el marco de referencia conceptual. Entonces, ¿cómo para decir, cómo lo hago? Ah, listo, tengo que tener en cuenta esto, la experiencia, un objetivo general. Entonces, de ahí saco las ideas fuerza. ¿Cuáles? Ahí sí les voy a hacer la pregunta, a ver cómo estamos de memoria rápida. ¿Cuál sería el enfoque epistemológico de ese marco de referencia conceptual? Acabamos de hablarlo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ah, ok, Hilda. ¿Qué acabamos de ver en la La, anterior la diapositiva? dialéctica, Eso, ¿y con qué? Ahí me había Reflexividad. acompañadito. reflexividad. Ok, esa va a ser nuestra sombrilla. El apartado de marco de referencia conceptual va a empezar diciendo posiblemente el enfoque epistemológico en el cual nos vamos a amparar para la siguiente sistematización de experiencias va a ser desde la autoría de Jara el enfoque dialéctico porque tal. Y el enfoque reflexividad porque como digo, no es precisamente de Lady, pero sí qué autor plantea. Esto está en Guiso, recuerden que es una lectura que ya tenemos colgada en la plataforma. Revisen todas esas lecturas que les va a ayudar bastante a esa construcción de conceptos y demás. Y van diciendo, y entonces para efectos de esto citamos al siguiente autor que nos plantea que las estrategias pedagógicas son tales, en la práctica comunitaria la vamos a entender de tal manera con tal autor, ¿sí? O autores. ¿Sí? Entonces es eso, como tener un marco de referencia conceptual para que cuando empecemos a hacer el análisis interpretativo, crítico, ya sepamos de dónde vamos a dialogar la experiencia con los conceptos. ¿Bien? Listo. Aquí las voy a dejar entonces con María Alicia para que también les plantee todas estas otras inquietudes que también muy seguramente tendrán a la hora de cómo vamos a escribir ese protocolo de sistematización de experiencias. ¿Cómo están? Voy a Bien, buenos días. un momentico la cámara, que hace rato no las veo, entonces nuevamente para los que de pronto no se acuerdan mucho de mí, estoy en el primer encuentro. María Alicia está apoyando todo el proceso de formación en el diplomado y hoy voy a estar Hasney, en el componente de presentación de las secciones del protocolo. Entonces, la idea es poderles mostrar a ustedes las particularidades de cada una de las secciones, decirlos y motivarlos a que puedan empezar en la escritura. Durante esta sesión mm, sincrónica, vamos a tener como el relacionamiento, la analogía entre cómo se plantea la investigación tradicional, que es la que estamos pues acostumbrados a hacer, metodología científica, y cómo hacer esa adaptación, ¿sí? A la metodología, a la sistematización, siendo de un protocolo de sistematización de experiencias. Y pues, ejercicio de revisar cada una de las secciones para poder mostrarles cómo escritura en sí el protocolo.
Entonces voy a revisar acá unas cuestiones técnicas, recortando la voz. Espérenme un segundo. La profesora María Alicia va a pasar desde este usuario para, por si se llega a cortar la comunicación, para mejorar eso. Voy a renombrar mi usuario. Acá van a encontrar a María Alicia. Y me la puedes enviar al correo, yo te la hago. Ah, o se presenta desde allí, porque lo que se está cortando es el audio. Listo, María Alicia. Te cedo acá la... Un segundo. Y ya te cedo el lugar. Bueno, volví. Entonces, ay, acá. Bien. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. ¿Sí? Listo, listo. Sí, Entonces, sí, se escucha. vamos a iniciar la presentación. Em, María Victoria, ¿me ayudas porfa aquí proyectando la presentación para que ellas... ¿Listo? Ahí pueden ver la pantalla. Sí, se visualiza. ¿Sí? Listo. Sí. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a trabajar, bueno, adelantar un poco esos aspectos importantes que ustedes necesitan reconocer para el proceso de escritura del protocolo que van a trabajar. Entonces, en este recuadro, ustedes pueden ver cuál es la propuesta de la escritura del protocolo desde un protocolo utilizando el método de la investigación científica, en este caso en salud, frente a un protocolo de sistematización de experiencias. Entonces, vemos que en cada una de las propuestas hay muchas similitudes. Ambas llevan pues un título. En el caso del protocolo de la metodología de investigación, hay un planteamiento del problema, una identificación de la experiencia, se plantea una introducción, un marco teórico conceptual, un estado del arte, se plantean unos objetivos, la formulación de la metodología, consideraciones éticas, resultados esperados, cronograma, presupuesto y bibliografía frente a un protocolo de sistematización de experiencias en donde se acojan diferentes secciones del protocolo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar desde la metodología de la investigación en salud y se consolidan en unos pasos pues más cortos, ¿sí? Entonces, de un total de casi 10 secciones que tenemos en el protocolo de la metodología de investigación científica, pasamos a reducirlo a 6 secciones en el protocolo de sistematización de experiencias. Sabemos que una vez tengamos dispuesto pues nuestro protocolo, ¿sí? Debemos avanzar un paso con respecto a qué debemos hacer con este documento y es que el siguiente paso es presentarlo ante el comité de ética de la institución en donde nosotros pues estamos en este caso laborando, ¿sí? Y una vez este protocolo sea sometido y contemos con la aprobación de nuestro protocolo, pues pasaremos al siguiente paso que es la implementación como tal del protocolo
que hace parte del tercer momento de implementación de la modalidad de la metodología de sistematización de experiencias. Entonces, en esta diapositiva, lo que quisimos hacer fue una fusión de esos dos protocolos propuestos. Entonces, el protocolo que nosotros esperamos podamos desarrollar con ustedes contiene las siguientes secciones. Entonces, tenemos un título, ¿sí? En donde vamos a describir el nombre de la experiencia que vamos a sistematizar. Tenemos una sección en donde vamos a hacer el planteamiento del problema, la identificación de la experiencia y los objetivos. Que esto, cuando hablamos del protocolo de sistematización de experiencias, estamos haciendo referencia precisamente a cuál es el problema que hemos identificado y que nosotros queremos de alguna manera sistematizar, no viéndolo como un problema, sino viéndolo como la experiencia que vamos a sistematizar, los antecedentes de esa experiencia, por qué la queremos sistematizar y a partir de allí formularnos las preguntas o ejes de sistematización y los objetivos que nosotros tenemos, digamos, planteados para poder abarcar y poder desarrollar la sistematización de esta experiencia. Entonces vemos cómo estos tres bloques del protocolo de la metodología de la investigación se concentran en un solo bloque que nos va a permitir generar nuestro protocolo desde el protocolo de sistematización de experiencias. Un siguiente paso, que es el tercer paso, planteado como el tercer paso, es definir el marco teórico o el estado del arte. ¿Qué conceptos se tienen con respecto a lo que nosotros vamos a sistematizar, la experiencia que vamos a sistematizar? Y si hay antecedentes de que se haya hecho sistematización en esas experiencias. Un cuarto paso es el planteamiento de la metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a ser nuestro objeto de sistematización de experiencias? ¿Qué tipo de diseño vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser el tiempo que vamos a utilizar para poder recoger la información? ¿Cómo vamos a analizar esta información? Un punto clave que también hemos mencionado desde que iniciamos la presentación van a ser las consideraciones éticas, porque a partir de allí pues debemos definir si hay algún tipo de riesgo en nuestro estudio, si vamos a requerir del consentimiento informado y de participación voluntaria por parte de las personas que van a ayudarnos aportando con la información que nos puedan brindar para poder consolidarla y poder analizar, digamos, la información y poder obtener finalmente los resultados esperados. ¿Qué es lo que esperamos identificar a través de la aplicación de esta metodología, sistematizando una experiencia seleccionada? Y para ello, pues debemos también tener un cronograma y presupuesto. Aquí es importante resaltar que cuando estamos hablando de la escritura del protocolo como tal, antes de irnos a la implementación del protocolo, nos estamos enmarcando en el momento 2 de la metodología de la sistematización de experiencias. Entonces, en este momento nos encontramos en el momento 2 de la metodología de la sistematización de experiencias. Una vez logremos tener nuestro protocolo aprobado por el Comité de Ética de la institución, podremos pasar al momento 3, que ya es sistematizar la experiencia en sí. ¿Listo? ¿Hasta allí tenemos alguna pregunta? ¿O vamos bien? Hola. Buenas tardes, sí, comprendemos, se entiende muy bien, gracias. ¿Listo? Bueno, cuando tengan alguna pregunta, por acá me avisan si levantan la manito o me dicen pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hablarles un poco de cada una de las secciones y digamos que unos tips muy puntuales de lo que debemos tener en cuenta en el momento de escribir cada una de las secciones que van a ser parte de nuestro protocolo. Entonces, vamos a empezar por el título. Entonces, lo que esperaríamos en este título es que se pueda escribir adecuadamente
¿sí? ¿Qué es lo que queremos mostrar a través de este trabajo? Pues debe ser generalmente coherente con la pregunta de investigación o lo que queremos sistematizar, ¿sí? Y de alguna manera también relacionado con el objetivo general. Se sugiere pues que este título responda de una manera clara a la pregunta de investigación y al objetivo general. La segunda sección la conforma el planteamiento del problema. Y en ese planteamiento del problema, pues haciendo la analogía con la metodología de investigación científica, pues nosotros nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la magnitud del problema? O sea, ¿qué tan grande, sí, o qué tan importante sería sistematizar esa experiencia? ¿Qué sabemos sobre el tema que nosotros queremos sistematizar? ¿Sí? Se han hecho estudios, se han hecho sistematización de experiencias previas, conceptos teóricos que es necesario resaltarlos a través del planteamiento del problema. ¿Cuáles son las preguntas que queremos resolver a través de la sistematización de esta experiencia? ¿Cómo voy a responder a esas preguntas? Y perdón, ahí se me repitió. ¿Cómo voy a responder? ¿Listo? Entonces, básicamente cuando estamos hablando del planteamiento del problema, estamos identificando cuáles son los antecedentes, estamos justificando el por qué vamos a sistematizar esta experiencia y estamos formulando las preguntas o ejes de sistematización. Continuando con las sesiones que hacen parte del protocolo de sistematización de experiencias, hay una sesión importante que es la identificación de la experiencia y este está muy ligado o vinculado al planteamiento del problema en sí. Entonces, esta sesión generalmente la vamos a ver incluida dentro del planteamiento del problema. ¿Cuál fue esa experiencia que ustedes ya identificaron desde desde el primer momento de la metodología de sistematización? La siguiente sección es la sección de objetivos, pues teniendo en cuenta que la metodología es una modalidad, ¿sí? Cualitativa de investigación, entonces pues no vamos a hablar de lo cuanti. Para esta sección nos vamos a enfocar en qué debemos tener en cuenta cuando estamos planteando un objetivo en una modalidad cualitativa. Entonces, en general, para los objetivos debemos tener en cuenta unos aspectos claves y es que el objetivo general debe plantear qué es lo que se quiere hacer a través de la sistematización de experiencias en este caso. Y para los objetivos específicos, pues las características generales que utilizamos para cualquier objetivo cuando lo estamos planteando en un proceso de investigación es que sean coherentes con la pregunta de investigación, que tengan una coherencia con el objetivo general, que sean exhaustivos, ¿sí? Y que sean mutuamente excluyentes. Estas son las generalidades para los objetivos. Pero teniendo en cuenta que esta es una modalidad cualitativa, ¿sí? La recomendación es que estos objetivos, y se las coloqué acá en el circulito, los objetivos de los estudios cualitativos son de otra naturaleza, pues estos estudios no buscan medir, como lo habíamos dicho, desde lo cuanti, sino desde lo quali, y lo que buscan es comprender e interpretar una realidad particular. Por lo tanto, la recomendación es que podamos utilizar verbos en infinitivo, como pueden ser verbos como explorar, describir, identificar o interpretar. Entonces, en el campus virtual, nosotros vamos a dejar un conjunto de materiales que les va a ayudar a ustedes a poder plantearse estos objetivos teniendo en cuenta la modalidad y la metodología que estamos utilizando, que es de orden cualitativo. Bueno, la siguiente sesión está compuesta por el estado del arte y el marco teórico, en donde vamos a hacer una presentación, una descripción de los estudios empíricos, pues en este caso de qué otras experiencias se han sistematizado y están relacionadas con el tema que nosotros estamos abordando. Y desde el marco teórico, ¿sí? O marco de referencia conceptual, las ideas que le dan fuerza a la experiencia de CIS que vamos a sistematizar como tal. Hay que tener en cuenta unos aspectos importantes que son los conceptos claves relacionados con la experiencia a sistematizar. Si estamos utilizando teorías para poder estudiar el tema,
los hallazgos que hay con respecto a antecedentes en la sistematización de experiencias en los temas que estamos abordando y pues como en toda investigación, poder contar con una postura crítica, ¿sí? Hacia los estudios empíricos o los resultados de otras experiencias que se han sistematizado. Bueno, un aspecto, digamos, muy importante y que personalmente para mí es bastante complejo, espero que no sea el caso de ustedes, ¿sí? Es la metodología, ¿sí? Entonces, en algún momento la profe Hasney me comentaba que en otras asesorías había como, digamos, los estudiantes hacían la analogía en cómo plantearse esa metodología aplicado desde la modalidad cualitativa utilizando la metodología de sistematización de experiencia. Entonces, pues entramos como en una discusión con la profe y tratamos de hacer la fusión también teniendo en cuenta el protocolo desde la investigación científica y es que sí, efectivamente, para sistematizar esta experiencia, pues nos planteamos la metodología de la siguiente manera. Y es que para definir el diseño de estudio, pues estamos hablando de una modalidad cualitativa. Vamos a hacer la descripción, ¿sí? De una experiencia y como vamos a irnos hacia atrás, entonces estamos hablando de una temporalidad retrospectiva. Entonces, el diseño de nuestro estudio pues va a ser de modalidad cualitativa, ¿sí? Descriptivo, retrospectivo. El área de estudio. Cuando hablamos del área de estudio, estamos hablando del área de la experiencia, en donde vamos a hacer, digamos, la sistematización de esta experiencia en una comunidad, en un servicio de salud, en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, pensarnos cuál va a ser nuestra área de enfoque en donde vamos a recolectar la información necesaria para poder sistematizar nuestra experiencia. Cuando hablamos de la población y la muestra, entonces, cuando hablamos desde el ámbito de investigación científica, definimos la muestra a través de unas técnicas de muestreo, sea aleatorio, sistemático, por conglomerados, en fin, pero acá el enfoque es diferente porque nuestra modalidad es cualitativa. Entonces, nuestra población y nuestra muestra es poder identificar quiénes participaron en la experiencia, cuáles son esos actores de apoyo, cuál es el perfil de esos actores que me van a aportar en la construcción de mi experiencia a sistematizar. ¿Cuáles son esos eventos importantes de los cuales pues debo tener información y hacen parte de la población y muestra? ¿Cuáles son esos lugares en donde se vivió esa experiencia? Y un punto también importante aquí dentro de la metodología es hablar de las variables. Aquí ya no vamos a hablar de variables, sino es qué quiero saber, qué quiero medir. Entonces, de esa experiencia, ¿en qué me quiero focalizar? ¿Cuáles son los aspectos centrales que más me interesan? Y un ejemplo que extraímos de los documentos que ustedes nos enviaron del primer producto es una de las preguntas que se hicieron es cómo varían las experiencias en quienes recojo la información. Entonces, experiencia de los pacientes y sus familias en una institución de salud. Entonces, es como la forma en la que yo puedo valorar cuál es la diferencia entre las diferentes experiencias que se están y la información que se está recolectando para luego sistematizar esa información, recopilarla, organizarla, consolidarla y analizarla, que es el análogo con cuando estoy hablando de las variables. Y continuo, dentro de la sección de metodología tenemos también la recolección de la información y el análisis. Entonces, ¿quiénes y a quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes van a participar en este proceso? Y a quiénes voy a incluir para que me ayuden a hacer la recolección de esta información. Aquí, a quiénes voy a acudir para poder aplicar esos instrumentos y recolectar la información que quiero recoger. Voy a aplicar entrevistas, voy a reunir un grupo de gente a través de grupos focales, cuáles van a ser las estrategias que yo voy a utilizar para poder recoger esa información. Se requiere entrenamiento para quienes hagan esta tarea.
¿sí? La voy a hacer yo sola, voy a apoyarme de otras personas para que me ayuden a sistematizar la experiencia. Quiero hacer alistamiento de las personas que van a participar en el proceso de recolección de la información, los entrevistados, por ejemplo. ¿Cómo superviso este procedimiento? ¿Sí? Y garantizo que haya calidad en la recolección de la información. Entonces, y los métodos de análisis que voy a utilizar de acuerdo a los objetivos planteados. Entonces, ustedes ven que, digamos, a pesar de que es una modalidad cualitativa, hay muchas semejanzas con el método científico que ustedes están acostumbrados a utilizar, que estamos acostumbrados a utilizar desde el sector salud. Bueno, y la sesión que sigue es la sesión de consideraciones éticas. Entonces, este punto es muy, muy importante porque recuerden que el producto de nuestro segundo módulo es que ustedes puedan someter el protocolo ante el Comité de Ética de Investigación de su institución. Entonces, dentro de las consideraciones éticas, me debo plantear varias preguntas y debo tener algunos puntos muy claros. Entonces, una de las primeras preguntas es si existen riesgos para quienes participan en la investigación. Es cualquier tipo de investigación, sí, siempre va a haber un riesgo, así sea el mínimo riesgo, y más cuando tenemos de alguna manera interacción con personas y con poblaciones. Entonces, siempre va a haber un riesgo, debemos identificarlo y debemos describirlo en nuestro apartado de consideraciones éticas. ¿Cuáles son las estrategias definidas para mitigar los riesgos identificados? ¿Qué voy a hacer yo para poder mitigar esos riesgos identificados? ¿Cómo evitar que la sistematización de mi experiencia genere falsas expectativas en la comunidad o en el servicio en donde yo estoy haciendo mi proceso de investigación? Entonces ven que hay muchas semejanzas con el proceso investigativo como tal. Debo y es necesario contar con un consentimiento informado en donde los pacientes pues den la autorización, ¿sí? Para participar, para tomar fotografías, para brindar información. Hay una participación voluntaria. Debo crear estos formatos o ya hay unos formatos establecidos y lo que voy a hacer es adaptarlos a mi proceso de reconstrucción de la experiencia. ¿Y cuáles son los procedimientos para asegurar la confidencialidad y la voluntariedad de las personas que van a participar? Preguntas importantes. ¿Qué beneficios va a traer esta sistematización de experiencia a mi servicio, a mi institución, a mi comunidad? ¿Hay beneficios? ¿Cuáles son? Entonces, estas preguntas y estos tips son muy importantes que ustedes los tengan en su cabeza porque dependiendo de ello y de la escritura de su protocolo, pues van a generar un hito en la continuidad del proceso de implementación y en que ustedes puedan pasar al tercer momento de la metodología y es que puedan llegar a aplicar el protocolo que han planteado para sistematizar la experiencia. ¿Hasta allí alguna pregunta? Hola. No, señora. ¿No? Hasta ahora muy claro, gracias. Bueno, entonces, Honduras, pues me habló Colombia, Honduras, ¿cómo va Honduras? ¿Bien? Bien, Los muchas compañeros de gracias. Honduras, listo, bueno. Mm, Bueno, entonces seguimos con la siguiente sección, que son los resultados. Entonces, es importante que para esta sección ustedes puedan describir con claridad y precisión cuáles son los resultados esperados a través de la sistematización de experiencia que ustedes van a realizar. Entonces, estos resultados nos van a generar nuevos conocimientos, va a fortalecer nuestras capacidades como investigadores, pues de entrada sí, ¿sí? Y va a haber una apropiación del conocimiento, vamos a difundir esta información, lo vamos a hacer una vez contemos con el análisis de los resultados, cómo lo vamos a hacer y a quiénes vamos a difundir este conocimiento. Y dentro de los últimos puntos que hacen parte de nuestro protocolo propuesto está el cronograma, ¿sí? En donde se van a detallar las actividades que se van a realizar
y ejecutar durante nuestro proceso de sistematización de experiencias. Este cronograma, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando estaban haciendo la planeación de la sistematización, va muy aliado con lo que ustedes plantearon con la profesora Hasney, en donde planteaban unas fechas para realizar las tareas, ¿sí? Y unos responsables. Entonces, para que lo tengan en mente, no vayan a dejar allá atrás, digamos, olvidado el primer producto, sino que ese producto va a ser un elemento muy importante, ¿sí? Que les va a aportar a este nuevo producto que es el planteamiento del protocolo. Y finalmente un presupuesto, pues mirar si ustedes requieren de financiación, utilización de algún tipo de recurso, no solamente recurso financiero, sino también pensar en el recurso humano, que es mucho más valioso y que va a participar en este proceso de sistematización de experiencia. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir, sí, para poder lograr obtener nuestro segundo producto en este diplomado? Entonces, la próxima semana nosotros vamos a tener nuevamente una sesión sincrónica en este mismo horario y vamos a tener ese espacio para que ustedes nos puedan hacer una presentación de los avances en la escritura de su protocolo. ¿Sí? Avances, estamos hablando de avances, no es, digamos, el documento final, pero sí necesitamos que ustedes puedan avanzar en la escritura de este protocolo. Entonces, previo a la escritura o en el proceso de escribir el protocolo, necesitamos que ustedes verifiquen con sus instituciones en donde van a hacer la presentación del protocolo, cuáles son los requisitos para presentar el protocolo ante el Comité de Ética de Investigación de mi institución. Cuáles son las fechas, cuáles son los tiempos de espera, porque esto depende también el tiempo que ustedes tengan para presentar y para esperar la aprobación y para iniciar la aplicación del protocolo. Entonces, tarea para dentro de 8 días, ¿sí? Compartirnos a todos durante la sesión sincrónica cuáles son los requisitos de mi institución donde yo laboro para poder presentar el protocolo ante el Comité de Ética de Investigación. La segunda tarea es empezar a escribir, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para poder apoyarnos y que este proceso no se vuelva una tarea tediosa ni de pronto estresante para todos que estamos como en nuestros entornos laborales, sociales y familiares? Entonces, en el campus nosotros vamos a disponer de diferentes recursos y herramientas que les van a ayudar a ustedes a facilitar esta tarea. Entonces, vamos a dejarles unas plantillas, ¿sí? Con el paso a paso de qué es lo que deben escribir, algo muy parecido a lo que acabamos de hacer a través de la presentación, pero un poco más amplio para que ustedes puedan ser ordenados en la escritura, ¿sí? Y con la información que ustedes organicen en esa plantilla, pues la próxima semana puedan hacer una presentación, ¿sí? En PowerPoint, cada uno de los grupos durante esas 2 horas. Entonces, ahorita les vamos a dar cuáles son las pautas para hacer esa presentación. Y bueno, y una vez contemos con los avances en la escritura del protocolo y sepamos cuáles son los requisitos del Comité de Ética de la institución, pues procederemos a hacer la presentación del protocolo ante el Comité de Ética y el certificado, pues la carta de respuesta de que ha sido recibido el protocolo, se va a hacer, digamos, nuestro producto como tal. El producto no va a ser aprobación del protocolo, el producto es que ustedes puedan presentarlo ante el Comité de Ética. Por eso la tarea que les dejamos a ustedes de que puedan identificar cuáles son esos requisitos para que podamos cumplir con ellos y podamos postular nuestro protocolo ante el Comité de Ética. Y finalmente, en esta diapositiva les estamos mostrando una descripción de cuáles van a ser las indicaciones para el trabajo que ustedes van a presentar la próxima semana. Entonces, debe ser una presentación corta porque el tiempo es muy limitado para cada grupo. Cada grupo va a tener un tiempo de 10 minutos. La idea es que puedan ese día hacer una presentación en PowerPoint
y puedan enviarnos por correo electrónico no, a través del campus virtual. Vamos a dejar una carpeta para que ustedes puedan colgar el documento en Word de los avances en la escritura de su protocolo. En la presentación y el documento en Word debe contener la siguiente información: el título y los integrantes que van a participar en el proceso de sistematización de experiencias, el planteamiento del problema, la identificación de la experiencia y los objetivos, el marco teórico de estado del arte en caso de que cuenten con información referente a este punto, la metodología que ustedes van a plantear para sistematizar la experiencia, las consideraciones éticas, resultados esperados, cronograma y presupuesto. Entonces, ¿qué les parece? Esto será previo a que nosotros presentemos el protocolo al comité de ética de nuestra institución, ¿verdad? Sí, exacto. Como La para hacer idea una es que revisión. podamos hacer un ejercicio previo antes de presentar el comité de ética, y ese ejercicio incluye avances en la escritura, identificar cuáles son los requisitos para presentar ante el comité de ética, para tener muy claro que digamos que sigamos las instrucciones que nos den desde nuestras instituciones, teniendo en cuenta que estamos haciendo este trabajo con instituciones de diferentes países. Entonces, por eso es muy importante que partamos desde los requisitos de cada institución, para saber también cómo enfocar la presentación de este documento ante el comité de ética. Una consulta. La próxima sesión sincrónica, ¿qué fecha la tenemos? Disculpas. El 23 de octubre, dentro de 8 días. ¿Siempre en la misma hora? Sí, va a ser a la misma hora, Miriam. Ujú. Muchísimas El gracias. 22, perdón, 22 de octubre, 22 cae de octubre. martes. Sí, cae Ok, martes ok. 22. ¿El resto de las participantes y participantes tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a las indicaciones para la presentación de los trabajos la próxima semana? Hola, buena tarde, qué pena. Yo tengo una pregunta, pero relacionado con otra cosa. Digamos que nosotros pasamos por el comité de ética para poder hacer las entrevistas y reconstruir toda esa historia, toda esa vivencia. Sí. Sin embargo, si durante la vivencia como tal se aplicaron unas encuestas y ahí todavía no se ha pasado por el comité de ética, igual se puede exponer esos resultados de las encuestas. No, la idea es que podamos cumplir con la aprobación del comité de ética, ¿sí? Quienes son los que pues finalmente nos dan el aval para poder hacer la aplicación del protocolo. Entonces, sí es necesario que eh, tengamos la aprobación, teniendo en cuenta también que hay unas consideraciones éticas que debemos tener presentes, y es el tema de consentimientos informados para recolección de la información, para entrevistas, el tema de voluntariedad de participar en la sistematización de la experiencia como tal, y con los diferentes actores que van a estar comprometidos, que serían pues la muestra que participaría dentro de nuestro proceso de investigación. Entonces, sí es importante que si hicimos este ejercicio, ¿sí? Mirar la forma, digamos internamente ya sería con la institución y con el comité colocarlo a consideración, porque la idea es que en estos procesos de investigación, antes de irnos a hacer la ejecución del protocolo o el trabajo de campo, contemos con todos los elementos requeridos desde las consideraciones éticas, para poder aplicar instrumentos y abordar a quienes van a participar dentro de nuestro proceso de investigación. Gracias. Esto aplica y hay que dejarlo claro, es cuando vamos a hacer procedimientos diferentes a cuando nosotros vamos a recolectar información que ya está, digamos, archivada, ¿sí? Si yo tengo ya información archivada como fotografías, como testimonios, o sea, no voy a ir a campo a ir a tomar testimonios, sino que ya eso está, digamos, la recolección retrospectiva de esa información es diferente.
¿sí? A que, por ejemplo, dentro de mi metodología, yo seleccioné un grupo de actores y a estos actores les voy a ir a aplicar una entrevista sin pasar o ser autorizado por el Comité de Ética de Investigación. Son dos cosas totalmente diferentes. No sé si me hice entender en ese aspecto. Sí, Sí, pues digamos que hubo unas encuestas que fueron aplicadas durante el ejercicio de capacitación que se hizo, pero eso fue Ah, ya el no, año ya anterior, en eso el es, 2023. ya digamos que esa es información que está archivada, almacenada, es dentro de la metodología. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? O sea, voy a ir a, es como cuando miramos las historias clínicas, voy a ir a mirar las historias clínicas en donde el paciente ya se le hizo una valoración física, de entrada ya hay un consentimiento para poder revisar esa información, ¿sí? Que es diferente a decir, yo voy a ir a visitar nuevamente esos pacientes, ¿sí? Y a obtener información de esos pacientes. Entonces ya esa información, digamos, hace parte de un proceso que ustedes ya hicieron, ¿sí? Y hace parte de, digamos, normal de la recolección de información necesaria para empezar a recopilar y reconstruir la experiencia. Pero si nosotros vamos a hacer abordajes con entrevistas, con toma de fotografías, comunidades o personas que hagan parte del grupo de actores, pues ya debo tener en cuenta que son acciones prospectivas, ¿sí? Que me van a ayudar a reconstruir la experiencia. Claro, entonces, me imagino yo que para la presentación solo es como pequeñas referencias, ¿verdad? Porque sería lo del marco teórico, tal vez solo dar ideas centrales. sí, la idea es que durante esos 10 minutos puedan ustedes comentar de manera general cómo van avanzando en cada una de las sesiones de su protocolo, teniendo en cuenta estas indicaciones. Ay, está bien, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, por acá la profe Hasney me está pidiendo un espacio para poder compartir con ustedes, darles respuesta a algunas inquietudes, dudas que tengan con respecto al proceso de aprendizaje. Entonces los dejo con la profe Hasney. Me alegra mucho haber podido compartir estos minutos con ustedes y pues cualquier duda, estoy al otro lado del computador. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, adiós. Bueno, teniendo Gracias. ya como estos elementos importantísimos que nos están ofreciendo, yo retomo aquí el chat porque veo una pregunta aquí en su momento y tiene que ver con el uso e implementación de instrumentos como el grupo focal o la entrevista. Creo que la pregunta la realiza Ani Núñez. ¿Está aquí presente? Sí. Ani Núñez, ¿me puedes plantear la pregunta, por favor? En cuanto a grupo focal y entrevista. Hola, sí, aquí estoy. Vale. Cuéntame, la inquietud tiene que ver es si yo puedo utilizar un instrumento varias veces o cuál es el criterio de uso de un instrumento, dices aquí. Sí, mi duda es si, por ejemplo, se puede aplicar las dos herramientas. Si podemos utilizar grupo focal y entrevista a profundidad. Sí, claro, claro que sí. De hecho, el grupo focal nos permite cerrar. Por decir algo, si ustedes encontraron información en análisis documental, revisaron documentos, como bien lo planteaba ahora Giovanna, decían, no, nosotros ya tenemos testimonios, entrevistas, eso ya son insumos para la reconstrucción de la experiencia. Si tienen eso, hacen las entrevistas. Yo sugiero que los grupos focales ayudan mucho a sintetizar, es decir, eso aquello que no nos quedó claro o no pudimos cubrir con la revisión documental o esa información que no nos arrojó de manera concreta la entrevista. Entonces, hacemos un grupo focal ubicando a los actores que consideremos importantes para ello y se hace a través de, los grupos focales se hacen a través de un eje, máximo dos, ¿sí? Concreto y se hace discusión alrededor de ello, ¿sí?
Diría entonces que el grupo focal es como una forma de concretar información que nos quedó pendiente de profundizar o de queremos profundizar o que salió emergente, ¿sí? Entonces, digamos que claro que se pueden utilizar, pero entonces sería teniendo en cuenta esos criterios, ¿sí? Gracias. Listo. Bueno, inquietudes con todo lo que viene en términos de la siguiente sesión. Aprovechemos y si no, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Estamos clarísimas? Entendido, todo muy claro, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Espéreme, que estoy. ¿Se tienen programadas fechas para asesoría? Por ahora vamos a recibir el protocolo que ustedes van a revisar y el encuentro que vamos a tener en la siguiente sesión va a ser en vista de manera colectiva, hacer un seguimiento colectivo con todos y todos. O sea que es supremamente importante. Ustedes van a traer la propuesta en 10 minutos y a partir de ahí va a haber una retroalimentación, claro está, con cada uno de los casos. Ok. Bien. Muchas gracias. Bueno, no, ustedes, entonces quedamos atentas, ya saben cuáles son los canales de información a través de la plataforma Moodle y a revisar toda la documentación que tenemos aquí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pueden revisar a partir de hoy en la tarde toda la información, la que grabamos hoy, la que colgamos también, de los insumos, recursos, aprovecharlos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Quienes falten por entregar planteamiento, el plan de sistematización de experiencias, entréguenlo. Vamos avanzando colectivamente. Entonces, no es que entregué tarde, me va a ir mal, no. Vamos entregando. Sé que falta un grupo, 2 grupos todavía, entonces para que por favor se nos animen y lo cuelguen en la plataforma Moodle. Bueno, que estén muy bien. Estaremos en contacto por los canales institucionales. Bueno, Gracias. Gracias. gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego.